¿Cómo estás, navegante? Buenos días. Acá estamos en un espacio más de segmentos. Acá con tu fiel servidor. Bueno, ¿qué nos trae el día de hoy? El día de hoy, 14 de abril del 2024. Amanecemos con malas noticias, navegante. Bueno, pero ya era, digamos, eh, una, un ataque o un atentado avisado, sobreavisado de Irán, ¿no?, hacia Israel. El G7, la comunidad internacional, ha condenado el ataque, pero ya era sobreavisado, ¿no? Esto viene por la provocación que Israel hizo con respecto a un atentado al consulado iraní en Siria, en Damasco, ¿no? Entonces, Irán prometió prometió así, vengarse con estas palabras así tan frías. Prometió darle, digamos, el vuelto a Israel. Pero estos problemas, estos ataques entre Israel e Irán, vienen ya de años anteriores. Ustedes saben, en el video anterior que tenemos con respecto a Palestina e Israel, ahí explico brevemente la reseña histórica y los motivos fundamentales de cómo nacen estos problemas, estas rencillas entre Irán e Israel, y básicamente entre el mundo árabe, ¿no? Porque la situación es político-religiosa, que ha dado nacimiento a una situación extrema militar que se ha tenido que llevar al campo de batalla entre estos tipos de, digamos, de facciones, ¿no? Entonces, pero Irán no era enemigo de Israel, digamos, de toda la vida. Antes de 1979 las cosas estaban bien, tenían acuerdos comerciales, tenían, digamos, una breve paz. Inclusive hubieron momentos en que Irán colaboró con Israel, e Israel colaboró con Irán, ¿no? Antes de 1979, después de 1979 hubieron algunas negociaciones. Pero ¿por qué mencionamos esta fecha de 1979? En 1979, navegante, para que usted esté enterado, para que usted sepa, gobernaba en Irán el Shah de Persia, o el Shah de Irán, que era básicamente un título de el monarca de Irán. Entonces, este señor era un gobernante político que estaba teniendo buenos acuerdos con la parte occidental. Inclusive Estados Unidos tenía empresas que explotaban petróleos e hidrocarburos y que iban de una manera, digamos, muy armoniosa en esta parte de Medio Oriente, ¿no? O de Asia Central, como usted lo quiere llamar. Pero tenían algunos tipos de problemas menores, algunos tipos de problemas de entendimiento, digamos, religioso, político, entre algunas facciones, digamos, políticas que existían en Irán, porque ellos son de corte islámico. Recuerde usted que Irán, ¿no?, son de religión islámica musulmana, ¿no? Y y su etnia son los chiitas, ¿no? Hay otros que son los sunitas. Por ejemplo, Irak, la mayoría de la etnia son sunitas, y en Irán son chiitas. Son dos facciones o dos ramas de la religión musulmana que se han separado luego, ¿no?, de la muerte de Mahoma, que eso ya es otro motivo de video para explicarles, que es un poco amplio cómo se dividen estas dos facciones, uno por, ¿no?, los digamos, líderes religiosos de Mahoma, que eran sus seguidores fieles, y otro bajo la tutela del yerno de Mahoma. Bueno, entonces Irán ha lanzado su operación militar Promesa Verdadera, que ha terminado con el ataque de más de 170 drones, 30 misiles de crucero y 120 misiles balísticos. Eso es lo que nos reportan las agencias de noticias, ¿no? Y este tipo de ataque ha sido un ataque coordinado, milimétricamente, digamos, operativizado y facultado para engañar y confundir a la famosa cúpula de hierro, al famoso sistema de defensa israelí, ¿no?, de domo de hierro, en donde ningún tipo de ataque provocado por misiles, provocado por proyectiles o por ataque de una o de otra índole que sean aéreos, iba a tener que pasar, iba a tener que, digamos, ingresar a territorio israelí. Pero
el agente militar iraní ha podido doblegar la famosa cúpula de hierro. Entonces, señores, vemos que casi todos los sistemas son, ¿no?, fallibles. O sea, hay formas de cómo encontrarle la debilidad o el talón de Aquiles a cualquier tipo de situación que se presente, ¿no? Pero Israel, que digamos, tenía pues su cúpula de hierro ha funcionado en anteriores momentos, en anteriores combates, en anteriores atentados, ha funcionado muy bien, ha tenido éxitos de 90-95% de éxito. Claro, o sea, sabemos también que ellos también saben de que tienen alguna falencia, ¿no?, pero han estado a través del tiempo tratando de, digamos, minimizar estos tipos de errores. Pero finalmente se cumplió, promesa verdadera. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? A causa del atentado a la embajada de Irán en Israel. Como ustedes saben, hace unas semanas atrás hubo un atentado en la embajada de Irán en Siria, en Damasco, ¿no?, provocado por aviones F-35 de Israel. Israel dio su versión de los hechos, justificándose de que la embajada de Irán en Siria en realidad no es un, digamos, edificio diplomático, es un prácticamente cuartel militar de operaciones terroristas, en donde las fuerzas Quds de la Revolución Islámica, que es el brazo armado de la Revolución Islámica, hacía operaciones en Siria, hacía operaciones en Jordania y en el Líbano. Entonces, estas fuerzas Quds es una fuerza militar del Partido Revolucionario de Irán. Irán tiene sus fuerzas armadas constituidas y a la vez tiene las fuerzas Quds. Tiene una guardia revolucionaria que está encargada de cuidar al gobierno o a la cabeza religiosa, que en este caso es el Ayatollah Khomeini, ¿no?, exclusivamente para cuidar la cabeza de Irán, para cuidar el poder de Irán. Ahora, las fuerzas armadas, como ustedes saben, son subordinables al gobierno. Que si el famoso Shah de Irán fuera a regresar, ¿no?, nombrado ya en otro, digamos, en otro tipo de persona, en este caso en algún político de contra, un político opuesto al ayatollah que gobierna en este caso en Irán, entra y se nombra un Shah nuevo, las fuerzas armadas tendrían que subordinarse, ¿entienden? Pero los ayatollah que han entrado sucesivamente después de 1979 formaron su propia guardia revolucionaria, las fuerzas Quds, que es para proteger justamente a que no caiga el ayatollah, el líder religioso espiritual, puesto que las fuerzas armadas muchas veces han hecho golpes de estado en diferentes países, en diferentes lugares, ¿no es cierto? Usted sabe, si uno de esa navegante, usted ha visto cómo acá en nuestro propio país, en los años 60, hubo la revolución de las Fuerzas Armadas y no había otra fuerza militar de potencia de fuego similar o paralela que pudiera hacer de frente. Entonces, en ese caso, no hubiese caído el gobierno desde entonces, ¿no?, el presidente de la UNDE Terry, ¿no es cierto? Entonces, así es como están las cosas allá, navegante. Entonces, ¿pero qué ocurre? El atentado de Irán en Damasco, en Siria, abre esta puerta para este, digamos, atentado que ha habido, para este ataque militar que ha habido el día de ayer, ¿no?, sábado en la madrugada. El general Mohamed Reza Aheidi y 6 militares de alto mando, funcionarios de la embajada de Irán en Siria, fallecieron en el ataque que provocó Israel con aviones F-35. Netanyahu ya habló con respecto a este asunto y se les pasó la mano, no era para tanto, pero bueno, siempre hay falencias y fallas en medio del camino. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Que al destruirse el consulado de Irán en Damasco, fue catalogado como un blanco militar
ilegítimo para los israelíes en vista de que la embajada, este edificio diplomático, funcionaba como centro de operaciones de las fuerzas Quds, como ya les expliqué, o de las fuerzas revolucionarias de Irán, que a la vez tenían brazos y tenían tentáculos con organizaciones paramilitares terroristas, como la organización Hamas de Palestina, como el Hezbollah, ¿no es cierto?, como los y otros más que hay en el camino, que están justamente en esas regiones atentando contra objetivos y contra lugares de intereses de Israel, de Estados Unidos y de Europa. Entonces, el ataque que provoca, digamos, este atentado del día de ayer, ¿no?, con más de 200 drones, un enjambre de drones que llega a la cúpula de hierro, al famoso sistema de defensa israelí, lo confunde, hace que los radares detecten a los drones y se ocupen de los drones, calcula la velocidad, la trayectoria y el lugar exacto en donde va a caer con un error de más o menos 5 a 3 metros. ¿Entienden? A ese nivel tiene ese famoso sistema de defensa, un sistema de defensa, el domo de hierro, que es conocido en el mundo y es muy preciso, pues justamente también Rumanía posee ese tipo de defensa, Chipre, ¿no?, Azerbaiyán han comprado el sistema de defensa, Singapur y la India también lo tienen, porque es un sistema de defensa, digamos, que es efectivo, funciona, claro que funciona, tiene sus falencias, por supuesto que también tiene sus falencias, pero son mínimas, pero esas falencias mínimas o esos talones de Aquiles mínimos, los iraníes lograron, ¿no?, encontrarle su capacidad máxima, pudieron explotarlo. Hay versiones y reportes que nos envían por el internet en donde manifiestan que los rusos hicieron sistemas de ataques similares a fuerzas de defensas americanos o europeos que estaban apostados en Ucrania y confundían a estos sistemas de defensa con una serie de drones, y lo que pasaba que los radares, los superradares, entraban y se posicionaban a la posición de los drones, se acomodaban a la velocidad, a su trayectoria y al ataque en donde iba a ser, y se olvidaban, o en todo caso ya se despejaban del camino y desde otro lugar se lanzaban misiles balísticos a mayores velocidades y misiles de crucero que hacían otras trayectorias, y los radares de la cúpula de hierro, los radares de los sistemas de defensa antiaéreos ya no los detectaban, o cuando los detectaban o cuando se movían para el otro lado ya era demasiado tarde, ya era inalcanzable. Y justamente los iraníes envían sus famosos misiles balísticos que tienen más o menos 2000 kilómetros de alcance, y entre Israel e Irán hay aproximadamente unos 1100 kilómetros, ¿no? O sea, es alcanzable estos objetivos. Bueno, los misiles Fatah que envía Irán, los famosos misiles, a la traducción en castellano serían los misiles Conquistador. Estos misiles, según los líderes militares y políticos religiosos de Irán, estos misiles son no rastreables y tampoco son derribables. ¿Por qué? Por la velocidad que poseen y también por su capacidad de, digamos, evitar la interceptación. Estos famosos misiles, el KH-55, que también tiene Irán, tiene alcance de 3000 kilómetros. ¿Se dan cuenta? Y entre Irán e Israel hay exactamente, déjenme comprobarlo, hay 1723 kilómetros. Y estos misiles de crucero que vienen desde Irán tienen alcance de 2000 kilómetros, los famosos Kroshan-Ya, y los KH-55 tienen 3000 kilómetros, y los Fatah tienen 1400 kilómetros de alcance. O sea, sí o sí llegan. Y los que no llegan, bueno, pues son enviados con aviones. En medio del camino los sueltan y se regresan los aviones y hacen que lleguen. Pero primero llega un enjambre de drones, ¿no? Un enjambre entre 170 y 200 drones que confunde prácticamente al sistema de defensa. El tema de defensa se concentra en una cosa y se olvida del otro, porque ya están concentrados. Mientras que están entretenidos derribando los drones, llega el mayor terror, como ellos lo han denominado.
Y en Irán han habido festejaciones, han habido celebraciones, ¿no? Por la venganza que prometió el ayatolá Ali Hussein Khomeini, que prometió venganza, prometió darle el vuelto a Israel. Y estos señores cumplen sus promesas, o sea, no se juega con estos señores. Es un problema tener, digamos, a un vecino beligerante como Irán, socio del BRICS, ¿no? Compadre de Rusia y China. Están tratando de hacer otra nuevo orden mundial, ¿no? Un, digamos, mundo multipolar. Ya tienen prácticamente el mundo polarizado en dos. Otra nueva guerra fría, ¿no? O en la, de repente, la evolución suprema de la famosa Guerra Fría, o la continuidad de la Guerra Fría de los años 80, ¿no? Pero esta vez ya se ha ido a una escala mundial, ya no solo queda como en los años anteriores, entre Europa del Este, con Rusia a la cabeza, ¿no? Y Occidente, con Estados Unidos a la cabeza. Esta vez ya se magnificó, ya se fueron a través del mundo, se fueron hacia Asia, hasta África, ¿no? Los países árabes, disgustados con Israel, están celebrando ahora la entrada de Irán en el conflicto. Ahora, Irán ha prometido que hasta acá queda el ataque a Israel. Pero si Israel reacciona, ellos van a subir de nivel, van a escalar el ataque. Y también ha advertido por medio de Suiza, tiene un canal de comunicación con Estados Unidos por medio de Suiza, que Estados Unidos no apoye las sanciones de Israel porque convertirán a los objetivos militares a las bases norteamericanas que están apostadas en Siria y en Irak. Como usted sabe, en Irak y Siria hay bases norteamericanas, bases militares. En esas bases militares han salido a repeler el ataque. Inclusive los británicos tienen una base aérea en Chipre. También han salido los aviones británicos, aviones norteamericanos y los sistemas de defensa y misiles a derribar estos drones. Pero son demasiados y están separados enormemente. A la vez ellos ya preveían de que eso no iba a ser lo único que iban a enviar. Nadie te envía, pues, digamos, para que te ataquen a tu casa, ¿no? Una manada de hormigas. Te envían después abejas y después de abejas te envían halcones o águilas rapaz. Eso es lo que ha pasado en este caso. ¿Ven? Entonces, señores, ¿qué hacemos con el ayatolá, ¿no? Khomeini, Ali Khomeini? Bueno, este señor nace el 16 de julio de 1939 en Mashhad, Irán. Su padre fue otro ayatolá, el ayatolá Sayyid Jawad Khomeini. ¿Ven? O sea, es descendencia de líderes espirituales. Tiene aproximadamente 6 hijos: Mustafa, Mojitador, Hasud, Haizan, Moda y Boshra. Este señor por lo menos va a estar en el mando de Irán unos, yo calculo así, 15 años, a buen estadista. Pero este señor ha prometido escalar los atentados contra Israel si es que Israel responde ahora. Es como si estuvieran en una suerte ahorita de empate técnico entre Israel e Irán. Pero señores, ya estamos a las puertas de una tercera guerra mundial, porque no solamente esto queda acá, el eje del mal, como se llama, a los socios de Rusia, China, Irán, Corea del Norte, ¿no es cierto? Están ahí a las puertas de otro conflicto, y otros países más, ¿no? Armenia también, que ha tenido un conflicto con Azerbaiyán. ¿Se dan cuenta? O sea, el caldo de cultivo está para prenderse en cualquier momento. La pradera se va a perder en cualquier momento. Ya comenzaron a prenderse las chispas en Oriente Medio. La famosa cúpula de hierro de Israel, que sinceramente ha sido un buen sistema de defensa
pero el tiempo evoluciona. Los otros también sacan su propio sistema de defensa y su propio sistema de ataque que tienen que doblegar al anterior. Casi todos estos experimentos para doblegar estos famosos sistemas de defensa, inclusive hasta los Patriot, han sido experimentados en la guerra de Ucrania, acá nomás. ¿Para qué más cree usted que sirven estas guerras? Estas guerras sirven también para provocar, digamos, la caída de la tecnología militar del enemigo. La mejor tecnología. Tú tienes algo bueno. Bueno, vamos a ver cómo lo destruimos. Vamos a ver cómo lo hacemos, digamos, inservible. Entonces, estos campos de batalla sirven para eso. Toda la vida ha sido así, desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Entiendes? Navegante. Entonces, navegante, este tipo de ataque que hemos visto ahora es simplemente otra estrategia militar, ¿no? Operaciones de multidominio que se hace a nivel mundial. Entonces, navegante, ahora Netanyahu está trabajando en cómo responder al ataque, pero desde Washington, Joe Biden, con su, digamos, Consejo de Guerra y Seguridad, le ha extendido de que no responda al ataque, Es muy prematuro, muy rápido para responder al ataque, ¿no? Las Fuerzas Armadas israelíes que estaban concentradas en la Franja de Gaza, en Palestina, han tenido que movilizarse para la defensa de Israel. ¿Se dan cuenta? La presión mundial por la toma de Gaza en Palestina ha provocado también que las fuerzas israelíes salgan. Ayudas humanitarias que no llegaban, desplazamiento de personas. ¿Con justificada razón? Puede ser que sí, navegante. ¿Recuerda usted cómo el grupo terrorista Hamas incursionó en Israel? ¿No es cierto? Matando a más de 400 personas, llevándose de rehenes. Entonces hay, digamos, precedentes y hay también motivaciones por la cual hace que Israel reaccione de esta forma. Y estas motivaciones vienen de antes. Y Netanyahu lo sabe. ¿Sabe usted, no? Benjamin Netanyahu es el primer ministro de Israel. Es digamos, como el equivalente en el Perú o en Chile o en Bolivia al presidente de la República, el que tiene que tomar las decisiones y en caso de guerra se activa, ¿no? Se activan los poderes especiales del presidente o del primer ministro. Lógicamente tiene también el Congreso. El Congreso tiene que estar, digamos, la Cámara de Senadores y de Diputados tiene que estar de acuerdo con las decisiones del gobierno. Y muchas veces estas decisiones son bien rápidas de tomar en vista de los, digamos, atentados, los ataques y las guerras que ocurren en el momento. Pero ¿quién es Benjamin Netanyahu? El polémico, digamos, primer ministro de Israel que, digamos, está haciendo frente a todos estos ataques, que es también criticado por la prensa internacional, tanto por contras y como a favor, porque la prensa europea, un sector de la prensa europea, también ha criticado el accionar de Netanyahu en Palestina, ¿no? El famoso Bibi, así es como lo llaman de niño. Bueno, Benjamin Netanyahu, él nace en un 21 de octubre de 1949, ¿no? Es un político que tiene dos hermanos más, un hermano mayor y un hermano mayor, y uno menor, perdón. Entonces, Benjamin Netanyahu nace en Tel Aviv y crece en Jerusalén, ¿no? A los 7 años es llevado a Estados Unidos para recibir alguna educación por allá. Benjamin Netanyahu tiene su padre que es profesor de historia judía. Su madre era de ascendencia judía palestina, pero el padre nació en Varsovia, era de descendencia polaca lituana, pero judío, ¿no? Judíos que estaban viviendo en esa parte de Europa. Como usted sabe, ya hemos hablado y narrado anteriormente cómo los judíos fueron desplazados a otros países en Europa y después regresaron a Israel. Entonces eso fue lo que ocurrió con la familia de Netanyahu.
Los abuelos de Netanyahu fueron rabinos que estudiaban y profesaban la fe judía, ¿no?, en Europa. El Bibi luego termina la secundaria en Filadelfia, en Estados Unidos. En 1963 su padre ocupa un puesto de trabajo como profesor de historia en Estados Unidos, en Filadelfia, y traslada a toda la familia. En 1967 Benjamín Netanyahu, el Bibi, termina la secundaria o el colegio superior, ¿no? Y luego él se enlista en el ejército, siguiendo a su hermano mayor, que su hermano mayor también era militar. Mientras que Netanyahu estuvo en la milicia como soldado, destacó básicamente por las, digamos, acciones militares, por las operaciones que hizo en esas épocas. Estuvo en la Guerra de los 6 días de 1967, una guerra entre una coalición árabe entre Egipto, Siria y Jordania, y también Irak incluido, que atacan a Israel. Los motivos, ya tú sabes, navegante, ya los hemos explicado en videos anteriores, pero podemos hacer otro video posteriormente. Pero bueno, seguimos. Combate contra los fedayines, contra los palestinos, ¿no?, de la famosa OLP, organizaciones que básicamente hablan y respaldan la liberación de Palestina. La OLP, usted sabe que es la Organización para la Liberación de Palestina, y tiene su base en la APA, en la Autoridad, ¿no?, Palestina. Entonces Netanyahu participa inclusive en el atentado del Reich en el aeropuerto de Beirut en 1968, donde hace una destacada labor. Su hermano mayor, Johnny Netanyahu, estuvo en la guerra del Sinaí y en los altos del Golán contra Egipto. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Pero el hermano fallece en una de estas acciones militares, en el rescate de rehenes del aeropuerto de Uganda, que fue en África. ¿Ve? Entonces él viene de una familia militar y él tiene también, digamos, ese asentamiento, ese arraigo. En 1972, luego ya de ser militar, el Bibi se regresa a Estados Unidos a llevar ciencias políticas, a estudiar un diplomado de ciencias políticas en Harvard. Pero ¿qué ocurre? Que al año siguiente, en 1973, estalla la guerra de Yom Kippur, en donde Egipto y Siria atacan deliberadamente a Israel. Netanyahu tiene que dejar la universidad y regresar a su país, enlistarse en las Fuerzas Armadas y combatir en la guerra de Yom Kippur. Luego de la guerra de Yom Kippur, tras terminada la guerra, ya es capitán del ejército. Luego de la guerra se regresa a Estados Unidos a continuar con sus estudios superiores. Entra en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y estudia arquitectura. Luego de estudiar arquitectura, en 1976 Netanyahu hace una maestría en administración de empresas. Pero en el 78 nuevamente retoma su diplomado de ciencias políticas que dejó en Harvard para entrar en el mundo de la política. Y es así como Netanyahu llega a hacer política en Israel, habiendo sido ya veterano de guerra, veterano de combate, ¿no?, estudiado en Estados Unidos, teniendo maestría, teniendo una carrera y teniendo su doctorado en ciencias políticas. En 1984 es nombrado como embajador en la ONU por Israel. Luego de eso renuncia para ingresar en los partidos políticos de Israel y a la vez debe renunciar a su nacionalidad norteamericana. Tenía doble nacionalidad Netanyahu. Entonces, señores, brevemente esa es, digamos, la biografía muy breve de Netanyahu. Y este señor es básicamente el que está liderando ahora todo el atentado que hace Irán y otros países contra Israel. Entonces, en este ataque de Irán a Israel ha sido un ataque prácticamente, digamos, viéndolo desde la óptica militar, un ataque limpio. Se ha ocupado de objetivos militares,
objetivos, digamos, objetivos válidos y establecidos, legales, como bases militares. ¿A dónde han apuntado la mayoría de los ataques de Irán que ha tenido hace unas horas? A los aeropuertos militares de Israel, en donde estaban concentrados los aviones F-35, de donde supuestamente salieron para atacar la embajada de Irán en Damasco. ¿Se dan cuenta? Irán ha prometido que ya terminó la ola de ataque, o sea, la operación Promesa Verdadera ha culminado y con un éxito rotundo para Irán. Pero Israel mantiene la posición de que el 90% de los misiles de crucero, los misiles balísticos y los drones de ataque han sido neutralizados. Para Israel ha dado a conocer al mundo que ha tenido solamente daños menores. Pero, navegante, vea usted las noticias, verifique usted, navegante, todos los videos que corren en internet, todos los videos, todas las fotos que corren en estos momentos, y usted mismo evalúe y deje una respuesta, navegante. ¿Cómo terminamos este video, navegante? Simplemente diciendo, todas las guerras, navegante, todas las guerras conducen a un sufrimiento terrible, navegante. Ninguna guerra es buena. En ninguna guerra hay ganadores, solamente perdedores, navegante. Listo, navegante, nos vemos, te cuidas y estamos informando atentamente tu fiel servidor.